Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y hoy en el episodio 101 del podcast vamos a hablar acerca de qué herramientas de IA debería empezar a utilizar. Bueno, primero que nada quiero recordarte que el anterior episodio era el episodio número 100 del podcast, ¿no? Fue un episodio bastante especial donde invitamos a Pocho Costa a que venga a ser parte de lo que es este episodio tan especial. Él es un experto en inteligencia artificial, tiene el primer podcast de inteligencia artificial en habla en español, en castellano. Entonces, vino a contar un poco acerca de cómo ve la inteligencia artificial en el mundo del desarrollo de software, cómo ve que se va a aplicar y cómo va a estar en un futuro. De igual manera, en el anterior episodio dejamos una pregunta para que puedas responderla. La pregunta era, ¿cómo ves el futuro de los desarrolladores con IA? 56 personas dijeron que vienen tiempos oscuros. Dos personas dijeron que la IA más los desarrolladores forman un gran equipo. Y 30 personas dijeron que es puro hype y que nada va a cambiar. Entonces ahí están las respuestas. Gracias por contestar. Y bien, vamos a ver acerca de lo que hemos venido a hablar en este episodio, ¿no? ¿Qué herramientas de IA como desarrollador, debería empezar a utilizar? Como sabemos, han surgido un montón de herramientas para empezar a programar. No para empezar, sino para programar en el día a día. Hay herramientas que nos prometen que no vamos a programar nunca más, que esa herramienta va a hacer todo el código por nosotros. Hay herramientas que nos dicen que básicamente van a construir todo tu sitio web solamente con un prompt. Hay herramientas que son más recatadas, más objetivas, te dicen yo te voy a ayudar a acelerar el desarrollo. Entonces, hay un montón de herramientas y claro, es sumamente pesado ver tantas opciones que tenemos y surge la duda de cuál debería empezar a conocer. Entonces, te voy a dar aquí ejemplos prácticos de 4 herramientas que yo he usado y cómo las he aplicado. Entonces, está la clásica que va a ser ChatGPT. Creo que todos hemos usado ChatGPT, todos tenemos la oportunidad de usar ChatGPT. Entonces, está esa. Luego está GitHub Copilot, que ya hemos hablado en este podcast acerca de esa herramienta. Voy a entrar con un ejemplo práctico directo a eso. Cursor, que es un IDE de inteligencia artificial, y Perplexity, ¿no? Que es una herramienta igual que me agrada bastante. Entonces, comencemos. Bueno, antes que nada, antes de comenzar con estas herramientas, aquí solo dejo un pequeño consejo. Si es que tú no estás usando inteligencia artificial en tu trabajo como desarrollador, tienes que empezar a hacerlo. Es necesario que lo empieces a hacer con cualquier herramienta, pero ya es obligatorio que un buen desarrollador, si tú quieres ser un buen desarrollador, tienes que usar inteligencia artificial en tu día a día. No importa qué nivel, pero empieza a integrarlo. Va a acelerar lo que es tu desarrollo, va a acelerar lo que es tu enfoque, va a acelerar lo que es escribir líneas de código. Siempre con prudencia, con cuidado. No se trata de que la IA haga todo por ti, sino que te ayude, ¿no? Entonces, utiliza las últimas herramientas para escalar más rápidamente. Dicho eso, comencemos con la primera herramienta, que es básicamente ChatGPT, ¿no? Todos hemos usado ChatGPT, seguramente tú ya lo has escuchado. Es una herramienta, básicamente es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que facilita las conversaciones naturales y generación de código. Es genial para explicar conceptos, darte ejemplos de código, ayudarte con brainstorming, con algoritmos o incluso traducir el código a otros lenguajes, ¿no? Entonces, es una gran herramienta. Lo único malo es que no está dentro de tu código, entonces tú tienes que como que copiar las partes de tu código, todo el contexto y pasarlo a lo que es ChatGPT. Y claro, en ese proceso, ChatGPT no conoce el contexto con el cual estás armando tu código y empieza a alucinar, ¿no? A veces te empieza a agregar variables, te empieza a agregar ciertas cosas o importar librerías que ni siquiera las tienes importadas. Entonces, la verdad es que el trabajo puede llegarse a ser un poco pesado. Entonces, pero sí, en lo personal yo lo he utilizado bastante, más que todo para resolver bugs, para entender algunas cositas por el estilo, o entender el código cuando el código es muy complejo, ¿no? Entonces, a veces tenía un query bastante grande, se lo pasaba a ChatGPT, ChatGPT lo entendía y me lo dividía por partes. Entonces, creo que es una herramienta bastante útil para poder aprender, entender y desbloquearse. El objetivo creo que yo lo utilizaría para desbloquearnos.
Entonces, como mencionaba, el problema es que puede alucinar bastante si le pides que genere más código. Yo no lo usaría para generar código, lo usaría más que todo para entender, desbloquearme y que me dé el contexto de ciertas cosas. También he escuchado bastante algo. ChatGPT es una herramienta de consulta glorificada. La verdad es que esto depende mucho desde qué punto de vista lo veas, porque ChatGPT no necesariamente va a ser una herramienta glorificada. Te resume bastantes cosas y puede llegar a ser muy útil, pero depende de cómo la utilices. Yo la utilizo como fuente de consulta para cosas muy puntuales o para que me ayude a ver las cosas desde otra perspectiva a nivel de código, ¿no? Como te decía, queries, manejar cierta data o que me ayude a ampliar cierta funcionalidad o a refactorizar ciertas cosas, pero todo en base a un contexto bien claro. Luego está la otra herramienta, la herramienta número 2, que es GitHub Copilot. Básicamente tiene un nombre muy interesante que le ha puesto a la comunidad, que es el susurrador de tu editor. Está integrado con Visual Studio Code, entonces la mayoría de las personas que utilizan este IDE, que es una gran mayoría del mundo del desarrollo, seguramente ya lo tienen. GitHub Copilot es una herramienta de autocompletado de código integrada con editores como Visual Studio Code, desarrollada por GitHub y OpenAI. Básicamente es una herramienta que nos va a ayudar a autocompletar. Yo la he usado bastante y me gusta mucho usarla cuando estoy haciendo un nuevo feature, por ejemplo. Entonces, al momento de ir escribiendo algo, automáticamente te sale como el autocompletado al definir una variable, te indica va a ser un string y te asigna un valor por defecto, ¿no? Y muchas veces agarra el contexto de otras variables que ya tengo definidas. Entonces ya me las autocompleta rápidamente. Por ejemplo, yo trabajo bastante con Angular, entonces Angular tiene diferentes hooks, por ejemplo, en John Init, en John Detroit, y claro, el tema de inyección de dependencias y demás puede llegar a ser un poco aburrido en Angular manejar tantas cosas. Lo han intentado arreglar, llega a ser medio frustrante ir con tanta dependencia. Con Copilot no se siente tanto eso por el hecho de que uno le pone tabulador y básicamente ya te lo llena todo como los imports, las inyecciones y demás, y te deja el código directamente para que empieces a trabajar en la lógica que quieres implementar. Entonces me ha gustado bastante por ese lado. Lo malo o la trampa es que a veces sugiere código que no es óptimo, ¿no? También te importa librerías que no de buena manera. Entonces, para tareas muy complejas, sí empieza a perder esa optimización que uno siempre está buscando. Entonces, hay que estar siempre atentos a lo que te va agregando y siempre estar revisando eso, ¿no? Es básicamente como un ayudante, sí es como un copiloto, pero no tan experimentado a lo que tú quieres llegar. Entonces, hay que estar revisando su código, ¿no? Si te puede acelerar, pero siempre hay que darle una revisada a todo lo que hace, ¿no? Y claro, tiene cierto límite de consultas que en lo personal lo termino en unas 2 semanas más o menos. Es un periodo de trial que te da y ya de ahí tienes que pagar. Ese periodo se resetea cada mes, entonces al siguiente mes tienes otra vez el periodo de prueba, ¿no? Entonces, aquí hay un punto muy interesante que incluso lo hablábamos con Pocho en el anterior episodio. ¿Deberían los desarrolladores junior usar GitHub Copilot o básicamente va a ser una muleta que les va a impedir aprender a desarrollar? La verdad es que sí, va a ser un perjuicio si es que tú eres nuevo, no estás aprendiendo, estás aprendiendo desarrollo. Si utilizas GitHub Copilot para que te empiece a completar todo y te empiece a llenar todo, vas a llegar en un punto en el cual tanto poner tabulador y te llene todo, te escribe código que tú no querías que esté ahí o que no sabes qué está haciendo. Entonces puede ser una trampa si eres una persona nueva. Entonces utiliza GitHub Copilot con mucho cuidado o solamente para que te enseñe y no caigas en el hecho de que te llene todo tu código por sí solo. Bien, la tercera herramienta que quería revisar es Cursor. Cursor es básicamente un editor de código impulsado por inteligencia artificial que permite ediciones en lenguaje natural y comprensión de código base, ¿no? Básicamente es un editor que ha nacido con inteligencia artificial en las venas. Puedes chatear con tu código y pedirle que refactorice secciones completas, ¿no? Que encuentre bugs y que genere test. O sea, está consciente de todo el contexto. El Cursor básicamente nace como un fork de Visual Studio Code, entonces son básicamente hermanos, son muy parecidos, cambian algunos temas de UI, pero la verdad es que es básicamente una copia de Visual Studio Code, pero con inteligencia artificial
por dentro que hace que entienda todo el contexto de tu aplicación. O sea, si yo abro un proyecto nuevo y lo utilizo Angular, automáticamente Cursor va a entender que está utilizando Angular porque puede leer el package.json y entender qué librerías estoy usando, ¿no? Entiende el contexto, cosa que otras herramientas no lo hacen. Así que reduce mucho las posibilidades de que pueda alucinar. Entonces, aquí, ¿podría Cursor básicamente reemplazar a los editores de código tradicionales en el futuro cercano? Yo creo que sí. Es un competidor bastante grande, bastante peligroso para editores si es que no se ponen a refactorizar lo que son sus IDEs y a generar algo que tenga inteligencia artificial desde dentro, ¿no? Otros editores básicamente tienen inteligencia artificial como add-on, es decir, que lo implementas como un plugin básicamente y funciona así como en paralelo, ¿no? Entonces, no está integrado al 100%, no se está integrando recién. Pero en Cursor ya viene, la inteligencia artificial es como parte es el núcleo del IDE. Entonces, eso indica que te ayuda bastante. Por ejemplo, yo lo utilizaba bastante cuando tenía que hacer ciertas configuraciones para hacer ciertos deployments automáticos. Entonces, para eso tenía que hacer configuraciones en diferentes archivos, desde agregar scripts en el package.json, agregar los pipelines en GitHub Actions de los documentos de GitHub, revisar ciertos temas de configuración igual en otros archivos. Entonces, básicamente, yo agarré, puedes arrastrar todas las, ¿cómo se conoce esto? Todos los archivos a lo que es la parte del chat y le dije, por favor, agrega esto, agrega un nuevo pipeline, siempre con respeto a la IA, ¿no? Por favor, agrega esto. Y agrega un nuevo pipeline para este escenario, ¿no? Y le puse un pequeño ejemplo aquí. Yo debería correr el script tantos y debería ejecutar el GitHub Action y pasar esto y esto y esto y esto. Entonces, ya tenía anteriormente scripts muy parecidos, solamente que aquí cambiaba como configuración de QA a configuración de prod. Yo le estaba pidiendo que configure la parte de prod, entonces simplemente leyó la de QA y agarró y me lo cambió todo a que diga producción, producción, producción y que me agregó nuevas llaves y demás y me lo hizo toda la configuración y me agregó un detalle al final que me dijo, esto tienes que configurar en tu servidor para que funcione. Entonces fue bastante útil, ¿no? Y igual, por ejemplo, me ayuda bastante para lo que son me ayudó para un bug que utilizo Capacitor para generar lo que son las diferentes versiones web, pero llevadas a mobile, a Android e iOS, aplicaciones híbridas. Me salió un error bastante raro, porque salía un error con una dependencia de iOS al momento de compilarlo, pero no entendía el error porque no tendría por qué salir un error en una dependencia de iOS. Entonces no sabía en qué punto estaba el error. Entonces le pasé el error que me salía a ChatGPT y me dijo que ChatGPT que agregue un nuevo certificado a no sé qué cosa para que funcione. Intenté hacerlo, no funcionó. Le pasé a Copilot, tampoco funcionó. Me dijo exactamente lo mismo, agrega un nuevo certificado, te hace falta un certificado que iOS está buscando para poder compilar. Y bueno, ya con Cursor, lo levanté con Cursor y Cursor básicamente leyó las dependencias que tenía en el package.json y entendió que había una librería que estaba desactualizada y que básicamente no tenía el certificado necesario porque te había desactualizado tal fecha y a partir de esa fecha se pedía ese certificado. Entonces la respuesta fue, tienes que utilizar otra herramienta para poder hacer esto, ¿no? O actualiza esta dependencia. Entonces era algo que otras herramientas, por la falta de contexto de entender qué dependencia estoy usando, no podían resolver, ¿no? Entonces fue bastante útil y bastante interesante. Y bueno, como herramienta número 4 era me olvidaba. Hay un tema aquí con Cursor, volviendo un poquito atrás. Cursor básicamente tiene un tema del precio, ¿no? O sea, son $20 al mes. Entonces, si tú estás iniciando, puede que te da creo que 2 semanas para que puedas usarlo de manera gratuita y de ahí tienes que pagar. Entonces, sí o sí, o sea, no hay periodo gratuito, no hay nada, no es como Copilot que te da un tema de tokens para que utilices, te lo gastas y recién te cobra. No, ya no puedes usarlo. Entonces, ahí está el tema con Cursor, ¿no? O sea, tienes que estar seguro de que lo vas a usar, porque si no puede ser un gasto excesivo. Un amigo me dijo que puedes configurarlo para usar un modo de uso por tokens. Entonces, ya depende de ahí de cuánto usas. Puedes excederte de los $20 o puede que pagues solamente lo que vayas usando. Si te interesa que investigue un poquito más acerca de eso, escríbeme en los comentarios y yo me pongo a hacer un episodio completamente de Cursor, tal vez con un ejemplo práctico. Y bueno, como cuarta herramienta es Perplexity. Perplexity es una herramienta que me ha agradado bastante, porque es una herramienta, básicamente es un motor de respuesta impulsado por inteligencia artificial.
que proporciona información precisa y en tiempo real. Es ideal para preguntas técnicas que requieren información actualizada o comparar tecnologías. Entonces, yo uso Perplexity como un buscador, ¿no? Perdemos mucho tiempo a veces queriendo resolver un bug, resolver ciertas cosas en específico, ¿no? Entonces, Perplexity lo que hace es buscar en toda la web y te da como que las herramientas necesarias para poder resolver, o bueno, hace la búsqueda por ti y te dice, resumido en un lenguaje que tú entiendas, este es el problema, ¿no? O este es lo que necesitas hacer. Yo lo utilizo bastante para resolver bugs o para hacer comparaciones entre herramientas. Por ejemplo, la anterior vez quería implementar un modelo de OTPs, ¿no? Con la API de WhatsApp, con Twilio y demás. Me tocaría hacer una investigación y entrar a calcular los precios. Y obviamente de la API de WhatsApp los precios varían por región. De Twilio igual. Luego hay otras herramientas igual, entonces busqué una tercera alternativa. Le dije a Perplexity, mira Perplexity, necesito que me ayudes a ver más o menos cuánto me costaría, cómo sería la implementación, para lo que necesito, bla, 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 esto. Y me dio todo un resumen. Perplexity entró a lo que es las 3 webs, sacó toda la información y me dio todo el resultado. Entonces, Perplexity es muy bueno para, uno, resolver bugs, y dos, para lo que es hacer investigaciones, ¿no? Investigaciones de fondo. Entonces, te resume bastante lo que es este tema de resolver dudas que tengas, ¿no? O tomar decisiones. Aquí la cosa, no es una herramienta básicamente para generar código en el día a día, no está diseñada para eso, pero es un asistente más que todo para investigación, ¿no? Entonces, siempre verlo de ese modo y te invito a que también lo utilices. Y bueno, ya para ir cerrando, entonces, son 4 herramientas que te acabo de explicar, son bastante buenas y bueno, ChatGPT es ideal para aprender, para desbloquearte, para hacerte entender un poco el código, ya sea código legacy, código de alguien más, excelente para eso. Copilot es tu compañero en el pair programming, va a estar ahí ayudándote a avanzar más rápido, siempre con cuidado, pero te ayuda a avanzar súper rápido si es que ese es tu objetivo. Cursor básicamente es el editor tipo modo Dios, que con IA integrada básicamente te soluciona muchas de las cosas. El único tema es el pago que hay que hacer, pero sí es una herramienta bastante útil y básicamente es una copia de Visual Studio Code, así que es bastante útil y bastante cómodo trabajar en eso. Y Perplexity básicamente es un investigador personal, ¿no? Entonces te puede ayudar básicamente a darte información, a buscar errores, tú simplemente copias el error, lo pegas y te va a dar todas las citas donde, incluso links a GitHub, por ejemplo, o a foros en Stack Overflow, donde ya está la respuesta ahí. Obviamente te da la respuesta, pero si quieres investigar un poquito más de fondo, entras y ahí tienes todo el contexto. Entonces te ayuda a resumir la investigación, que mucho en el mundo de desarrollo se hace bastante en el día a día. Así que igual, es una herramienta que te invito a que la conozcas, la profundices. Si hay alguna herramienta que te interesaría que busque o que profundice más de fondo, avísame en los comentarios. Puede ser muy interesante que profundicemos en alguna de estas herramientas, en temas de precios, usos, casos de uso, etcétera, ¿no? Ahora, respóndeme tú también en la encuesta de esta semana, va a ser cuál herramienta de IA preferirías para programar, ChatGPT, Copilot, Cursor o Perplexity AI. Déjame tus comentarios en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de tu preferencia. Recuerda encontrar más contenido acerca del podcast en declarandoivariables.com. Y soy Johnny Ventiades y conmigo nos escuchamos la siguiente semana.